Ahora vamos a utilizar las expresiones para calcular un índice. Hay que recordar que no todos los índices son la normalización de una diferencia. Tenemos algunos índices que tienen otro tipo de expresiones, como una potencia, como multiplicados por una constante. En fin, son, digamos, cocientes y diferencias que no necesariamente son una normalización. Para eso vamos a utilizar un índice que ya habíamos visto anteriormente, que es el índice ICEDEX. Como vemos, el ICEDEX es simplemente la diferencia entre dos cocientes. El primer cociente viene a ser el NIR con la banda roja, el segundo cociente viene a ser el NIR con el WIR. Y podemos ver que el índice dice que si es menor a 0.4 se puede considerar inundado. Entonces este índice no parte de una función como normalice diferencia, sino aquí tienes que utilizar una expresión para poder calcularlo. Entonces vamos a ello. Para eso vamos a utilizar una ciudad llamada Formosa en Argentina, donde el 19 de julio de 2014 se registró a través del ANSAC justamente cómo esa zona se encontraba inundada. Colocamos nuestro área de interés. En este caso vamos a colocar un punto que hace referencia a Formosa. Dicho punto lo hemos obtenido de Google Maps y ya sabemos que debemos invertir la coordenada para poder trabajarlo en el array. Ahora de la primera colección que tenemos, como dije, es una colección de ANSAC 8. Filtramos con respecto al punto que hace referencia a Formosa o a la ciudad de Formosa. Y filter day queremos el 19 de julio de 2014, ponemos fecha a partir del 17 de julio de 2014 hasta el 20 de julio de 2014. Así lo que vamos a obtener es una sola imagen, que es la de 19 de julio de 2014. Colocamos el filter metadata. No tiene mucha importancia colocar inclusive estos valores, porque hay que tener en cuenta que la única imagen en este periodo es simplemente la que está en el 19 de julio del 2014. Definimos otra colección que es antes de la inundación, que también es de ANSAC 8. Filtramos por el mismo área, que es la provincia de Formosa o la ciudad de Formosa, mejor dicho, y colocamos el filter day. Aquí vamos a colocar una imagen antes de la inundación. Vamos a elegir una imagen que está comprendida en el 1 de febrero de 2014 al 28 de febrero de 2014. Y aquí si queremos obtener una imagen con la menor cantidad de nube, colocamos un porcentaje de nube del 20%, entonces vamos a traer todas las imágenes menores a dicho porcentaje y ordenamos por el cloud cover y vamos a obtener simplemente la imagen más limpia, posible. Aquí definimos las variables que van a contener las bandas con las que venimos a trabajar. La B5 que hace referencia a NIR, B4 que hace referencia a la banda roja y B6 que hace referencia a la WIR. Justamente obtenemos la primera imagen, que es después de la inundación, trabajando con la colección que es después de la inundación. ¿Okay? Tenemos dos colecciones. Colección 1, que hace referencia primero a después de la inundación y el después antes de la inundación. Ahora declaramos una variable llamada imagen y de la colección que es después de la inundación, que tiene una sola imagen, traemos esa única imagen con .first. Ahora declaramos una variable ICEDEX, que es el nuevo índice que vamos a calcular. Le pasamos .imagen y a esta imagen .expression. Es una función que nos va a permitir realizar operaciones entre bandas. Aquí podemos hacer cualquier tipo de operación, desde una suma, una resta, una multiplicación, una división, un exponente. Entonces, esta expresión es mucho más amplio que el normalice diferencia, porque podemos hacer, no solamente podríamos calcular la normalización de la diferencia con esta función, sino otras operaciones. Evidentemente, utilizar expresión para calcular la normalización de la diferencia no tiene mucho sentido porque ya no hay una función para ello. Sin embargo, para los otros índices que no son una normalización de la diferencia, la podemos utilizar. Como habíamos dicho, ICEDEX es la diferencia del cociente de tres bandas. Primero,
es el cociente de la banda NIR entre la banda roja, y el segundo cociente es entre la NIR y la GUIR. Como vemos, aquí ya tenemos 3 bandas. Evidentemente esta expresión es necesario, podríamos colocarle cualquier variable, pero en este embargo es colocarle nombres significativos. Ahora le ponemos una coma y aquí, como si fuera un objeto, definimos los valores de cada una de estas variables, letras que le hemos colocado aquí, ¿no? Por ejemplo, este NIR, ¿a qué hace referencia? Entre comillas simples colocamos NIR, 2 puntos, y ahí le asignamos el valor. Esta NIR es simplemente imagen.select, que hace referencia a la banda NIR. El rec que tenemos aquí también debe ir entre comillas. Todas las variables que hacen referencia en expresión deben ir entre comillas, como vemos aquí. Y en rec simplemente ahí hacemos la misma asignación, imagen.select, y le colocamos la banda roja. En la GUIR hacemos lo mismo y hay que tener en cuenta que están separados por puntos. En el GUIR ponemos imagen.select y le pasamos la banda de GUIR 1. Hay que tener en cuenta que después de calcularlo todo esto, simplemente vamos a renombrarlo y para que se nos agregue como una banda, y en este caso ponemos punto de rname y le ponemos icedex. La banda calculada aquí simplemente va a tener el nombre de icedex. De manera análoga hacemos con la colección antes de la inundación. Ahora agregamos las capas necesarias al mapa, como no inundado, inundado, y colocamos aquí pues que el máximo es 0.4. Queremos decir que el mínimo está por debajo de él, entonces todo lo que esté por debajo de él se verá de color azul, y lo que esté arriba por 0.4 se verá de color marrón. Entonces los píxeles que son azul son zonas inundadas. En este caso pues simplemente hay que tener en cuenta que también juega mucho si hay ríos en la zona. Ahora agregamos el mapa, la capa de no inundado, inundado, el área de interés, y centramos el mapa con respecto a nuestra área de interés con un zoom de 7. Ahora hay que ver los parámetros que le colocamos al índice. Hay que tener en cuenta que el máximo que le estamos colocando es de 0.4. Entonces hay 2 estados. El primer estado es los que son menor a 0.4 serían las zonas inundadas, y los que son mayores a 0.4 serían zonas no inundadas. Menores a 0.4 tendrían el color azul y mayores a 0.4 tendrían el color marrón. Y lo mismo haríamos para el otro. Así podríamos ver, digamos, zonas inundadas con una imagen antes de la inundación y con una imagen después de la inundación. Hacemos run y vemos los resultados. Esta imagen que tenemos aquí es simplemente Formosa no inundado. Este es antes de la inundación. Esto sería lo normal que veríamos. Como vemos, el índice resalta muy bien el río que está aquí, cuerpos de agua. Sin embargo, ahora vamos a colocar Formosa inundado. Y vemos como aquí ya ha habido un gran aumento del río y vemos que hay zonas que ya hay inundación. Si acercamos en este punto de interés, vemos la parte de Formosa y vemos, vamos a quitar el que está no inundado, es decir, colocamos aquí, este es lo normal y este es Formosa inundado. Quitamos esto y pues podríamos ver ya las zonas afectadas. Como vemos, aquí está la ciudad y cerca de ella se ha logrado una inundación. Si quitamos este Formosa inundado, aquí en el verde vemos que hay una ciudad, colocamos Formosa inundado y vemos que como parte de la ciudad también se ha inundado. Ahora ya hemos aprendido a calcular índices que no necesariamente son la normalización de una diferencia.